Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Leonardo Jiménez, estamos aquí en mi experiencia como escritor una tarde más. Hoy 24 de julio, 18:42. ¿Qué hora es, Ari? ¿Charlie? Aquí, querido Leo, son las 11:42 de la mañana. Las 11:42 de la mañana, o sea, 7 horas de diferencia entre Perú y España. Qué bien, Charlie, me alegro un montón de verte y de escucharte. Hace tiempo que hablábamos por las redes y tenía ganas de hacerte esta entrevista. No, Leo, muchísimas gracias a ti por la invitación. De verdad que es un gusto poder hablar contigo. Sé por tus redes sociales y tu contenido que llevas ya un rato recogiendo declaraciones y entrevistas con escritores y pues que me haya tocado a mí ahora, la verdad que es un gusto muy grande. Gracias, hombre, gracias. Pues voy a ir contigo, te voy a presentar un poquito más formalmente al gran Charlie Becerra, que aquí lo tenéis, Charlie Becerra, ¿vale? Os voy a presentar un poco más formalmente a Charlie Becerra porque ha hecho un montón de cosas, ha escrito bastantes libros, él es comunicador, él es un publicista peruano, nacido en Lima y radicado en Trujillo. Comenzó Así es. investigando el crimen organizado en el norte de Perú con el origen de la Hidra en 2017. En 2019 publicó su primera novela, Solo vine para que ella me mate, que obtuvo mención especial en el Premio Nacional de Literatura. En 2021 lanzó Gringallo, una biografía criminal sin ningún elemento de ficción que perfiló al joven sicario peruano. Y en 2024 presentó Aullar las sombras, una narconovela basada en testimonios reales, fruto de una extensa investigación que lo llevó a contactar directamente al protagonista. Lo que sí sé, Charlie, y esto quería preguntártelo, ¿cómo una persona que escribe este tipo de temáticas después puede escribir para niños? Porque me ha sorprendido mucho. Es cierto, es cierto. Bueno, mira, justamente ayer tuve una entrevista donde hablamos un poco de esto. Y bueno, a ver, me pasa una cosa. Desde mi primer libro, que fue El origen de la Hidra, ocurre que cuando yo termino conociendo a un lector que ha caído en algunos de mis libros, se imagina que yo soy un señor, no sé, de 70 años, ¿no? Muy oscuro, muy tétrico, y que ando pensando en crímenes todo el tiempo y cómo meterme a la cárcel e investigar. Pero en realidad, en mi vida de civil, digamos, soy todo lo contrario, ¿no? Soy todo lo contrario. La verdad que me gusta reírme mucho, hacer bromas tontas, no sé, hablar con amigos, qué sé yo. O sea, hay un perfil muy marcado en cuanto quizá el personaje, ¿no? Quizá un personaje que publique ese tipo de libros de balazos, como les llamo yo. Pero luego en el día a día soy una persona como muy normal, como te digo, me gusta reírme mucho. Y ocurrió que desde que yo soy papá, tengo tres hijas, tú sabes, como padre uno busca inculcar la lectura también en los hijos, ¿no? Entonces, desde que comenzaron ya a buscar los libros, yo acompañaba esa búsqueda y siempre terminábamos comprando, no sé, libros de Roald Dahl o David Uh -huh, Walliams o incluso el diario de Greg, ¿no? Y uh cuando -huh. ellas eran muy pequeñas y todavía no podían leer, pues entonces yo les leí esas novelas. Entonces, inevitablemente me fui relacionando con este tipo de literatura. La verdad que me gusta mucho, me divierte y me entretiene. Sobre todo porque no es una literatura paternalista, digamos, ¿no? O sea, no Sí. te quiere inculcar una gran lección, una moral, qué sé yo. Entonces, tomé contacto con este tipo de libros y en algún momento se me ocurrió la idea de que quizá en el futuro yo podría escribir algo así. Y bueno, la idea comenzó a germinar sola y debe haber ocurrido que en alguna de esas comidas o paseos que tengo con mis hijas, una de ellas debe haber dicho algo que se me quedó en la cabeza y que fue el disparador de esta primera novela, que es Un papá de repuesto. Quizá, no sé, quejándose de que su mamá y yo teníamos muchas cosas que hacer y que parece que ya no, que les faltaban papás, qué sé yo. Entonces, a partir de ese momento, la novela comenzó a crecer y claro, yo sigo mucho lo que dice Ray Bradbury sobre el proceso de escritura, ¿no? Él dice que ya cuando sientes la novela que te está trepando por el cuello, que ya ni te deja respirar, ese es el momento de escribirla.
Y ocurrió también con esta novela, con Un Papa de Repuesto, sin exagerar, Leo, yo creo que esa novela la escribí unos 3 días probablemente. O sea, siendo malos, que incluso podría decir dos, pero ya pongámosle tres. Porque cuando me senté a escribir esta historia, estaba tan lleno de anécdotas y cosas que hacían mis hijas, que la novela salió casi sola, ¿no? Salió, no diré fácilmente, porque igual cuando uno escribe no me siento muy cómodo utilizar ese término, ¿no? Ujú. Pero salió, gracias a Dios salió bien. Igual ellas son mis primeras editoras, ¿no? O sea, a quien le doy primero el manuscrito de este tipo de novelas, y digo este tipo de novelas porque ya la segunda entrega de esta saga y está por entrar a imprenta, y ellas son las que me dicen, mira papá, está bien, sí, este libro, ¿no? Esta historia, pero quítale este chiste que está medio bobo, ¿no? No da mucha risa. Y ellas me van ayudando a pulir un poco el trabajo. Entonces, con respecto a eso, hay una cosa que yo le escuché a Javier Cercas hace un tiempo que a mí me iluminó muchísimo, porque ya ves, yo he publicado novela negra, investigación criminal, novela infantil, y por ahí tengo también una novela juvenil, ¿no? Entonces, él, cuando hace el cambio y se pone a escribir novela policial, que él tiene una trilogía de La Terra Alta, él dice una cosa, bueno, yo lo que estoy haciendo es descubrir a todos los escritores que habitan en mí, ¿no? Entonces, yo siento algo muy parecido, ¿no? De hecho, es cierto que el escritor que ha tenido la luz o la lámpara durante todo este tiempo ha sido el escritor de novela criminal, pero también la paso muy bien entregándole esa luz un ratito al escritor de novela infantil o juvenil. Y así creo uno que se va conociendo más y también va creciendo en el fondo, ¿no? Yo siento que todas estas experiencias te ayudan y te enseñan y de alguna u otra manera hacen tu literatura un poco más completa. Sí, 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 no, es que me ha parecido fascinante. O sea, decir, y además que recientemente la has presentado, la obra. Es decir, además en un lugar como en la Feria Internacional del Libro de Ayacucho, ¿no? Sí, 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 muy, Es muy decir, bonito también. no se puede pedir más, vamos. Además, ya escribe desde niños hasta adultos completamente. Y es verdad, es decir, alguien espera quizá cuando lee tu biografía, dice, pues bueno, te encuentras una persona muy seria, muy sobria, lo que tú decías, ¿no? Con bigote y tal. Y luego te ve a ti tan afable y con esa sonrisa tan amplia y con esa cercanía y dice, mira, pues es lo que decía, es decir, que lo mismo a veces las apariencias del escritor engañan, ¿no? O sea que Totalmente, totalmente. Casi me siento culpable a veces, ¿no? De no ser ese señor, ese señorón que esperan, ¿no? Entonces, la última vez incluso me encontré con un señor que a un amigo mío me encontré en una librería y a un amigo mío él le estaba recomendando mi libro. Y entonces mi amigo dice, bueno, pero es él, Charlie Becerra es él. Y dice, no, hombre, no, y yo me esperaba otra cosa, ¿no? Y yo prácticamente que le pedí perdón, le dije, si quiere vuelvo en unos años, ¿no? Y ahí me acordé. Pero pero el me ha libro se lo pasado lleva, pero el hasta libro ese punto. lléveselo, el libro lléveselo, por favor. Exacto, exacto. Uy, qué bueno, qué bueno. El otro día estaba yo con un escritor que conozco también, un amigo, Jesús Relín, que estábamos en la Feria del Libro de Cádiz y llegó a un colegio y tal, y estaba con un chiquillo con su libro en las manos y decía, mira este libro. Y digo, mira, pues aprovecha que aquí está el autor y salúdalo. Y los niños, tú eres el autor, tal. Está muy bien eso, es muy, muy, Sí, sí, sí. muy casual y muy Es muy guay. bonito, es muy bonito. Es muy bonito. Y yo te quería preguntar, ¿tú cuándo descubriste que querías dedicarte a contar historias de crímenes reales? Bueno, mira, querido Leo, no sé si te pasa a ti, pero yo siento que al final la mayoría de libros no los elijo yo. O sea, es la historia la que lo elige a uno. Y bueno, quizá no hayas tenido oportunidad de empaparte un poco de lo que está pasando en el Perú ahora, pero ya desde hace unos 20 años nosotros tenemos un grave problema con el crimen organizado. La proliferación de bandas, organizaciones criminales, secuestros, extorsiones, asesinatos en masa incluso, como pasa en México. Aquí ya lo estamos sufriendo. Entonces, yo
a mí había una cosa que me sorprendía mucho y era lo siguiente, ¿por qué con esta realidad en la que vivimos en el Perú, cotidianamente, de todos los días, o sea, tú, Leo, aquí abres el periódico y te encuentras con 28 novelas negras ya listas para ser escritas? Entonces yo decía, ¿por qué esta realidad no genera una tradición de novela negra, novela policial, que en realidad no la tenemos aquí en Perú? A diferencia de Argentina, por ejemplo, Colombia, México, en Perú no hay nada de eso. Entonces, eso fue una inquietud que empezó a calar en mí. Y claro, como gran amante de la novela negra o novela policial, yo dije, oye, de repente yo podría hacer algo con esto, ¿no? O sea, dejar un poco de leer a Hammett o qué sé yo, los clásicos o incluso los nórdicos e intentar aterrizar este tipo de literatura en nuestra realidad peruana. Lo que pasó fue que me di cuenta muy pronto de que no sabía lo suficiente. Tú sabes, al lector ahora tú no lo puedes engañar. Sobre todo el Ujú. lector de novela negra que está no solo tan empapado de literatura, sino que ve series de investigación criminal y todo eso. Entonces, a este señor tú no lo puedes engañar. Y cuando un lector se da cuenta que no sabes muy bien de lo que estás hablando, pues ya, y al siguiente libro, ¿no? Entonces, yo me di cuenta que tenía que conocer más al respecto. Y así fue como comencé a investigar. Y luego ya, yo te digo, de un tiempo a esta parte, la gente más o menos tiene en la cabeza que yo escribo de estas cosas y ya me manda la información, me mandan videos, documentos, fotografías, testimonios. Es una cosa de todo el tiempo. Y yo lo que me doy cuenta es que si la cosa sigue así, no voy a terminar de escribir esto nunca. Entonces, siento que hay una urgencia por explicar desde la literatura o intentar entender desde la literatura el fenómeno que está ocurriendo en nuestro país. En el Perú ocurre una cosa que se llama sociabilización del crimen. ¿Okay? Eso es un fenómeno, sociabilización del crimen. ¿Qué dice este fenómeno? Antes, el extraño dentro de la sociedad era el que delinquía, ¿verdad? El que robaba, el que mataba. Ese es el punto extraño dentro Ujú. del mapa de la sociedad. Pero ahora ocurre lo inverso, ocurre exactamente lo opuesto. Es decir, el extraño es aquel que no delinque. ¿A qué me refiero? Si tú quieres sacar cosas tan sencillas como una licencia de conducir aquí en el Perú, o sea, no solo además de hacer el trámite normal, si tú no pagas un extra, no la vas a recibir. O sea, si tú no pagas una coima, como se dice, ¿no? Una mordida en México, no sé cómo se dirá en España. Mordida eh, también se podría llamarse. Ok, una mordida. Si tú quieres abrir, por ejemplo, una bodega o una librería, los inspectores del municipio no solo te van a pedir los papeles, sino también te van a decir, bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Cómo arreglamos para que puedas abrir? Entonces, el crimen ya ha permeado todos los niveles. No solo estamos hablando de los grandes políticos o las grandes empresas o qué sé yo, sino en el nivel más bajo. Yo te digo una cosa, aquí en el Perú, en el centro hay personas que venden, no sé, que tienen unos carritos donde se venden caramelos o hamburguesas, un tipo de negocio muy menor, ¿ok? Incluso ellos pagan, digamos, el equivalente a 50 centavos de euro, ¿no? Diario, para que los dejen trabajar y no les hagan nada. Entonces, te das cuenta, ya está la sociedad tan permeada con esto y quizá esa es la razón también por la que no haya una tradición de novela negra. ¿A qué me refiero? Eh, a ti te llama la atención el crimen porque nuevamente es un fenómeno extraño, esto no suele ocurrir, o sea, pero aquí es tan normal que siento que a muchos escritores ya no les suena de nada, ¿no? O sea, ya no les motiva nada porque ya no le parece extraño. Entonces Mm, sienten que ahí no hay nada que contar. Lo cual es terrible porque sí. precisamente cuando más necesitamos que la literatura se abra para poder entender el fenómeno, sensibilizar, porque ya si ves esto todos los días ya te parece que no está pasando nada, ¿no? Dejas de ver el crimen. Mm. Y eso es una razón por la que yo siento que, digamos, con más ganas habría que empujar la producción del género. Ya no sé si te terminé de responder la pregunta. Sí, sí, desde luego, porque conecta muy bien, ¿no? No, conecta muy bien. A ver, es muy interesante lo que dice y la pregunta.
comienza donde comienza y acaba donde comienza, y la respuesta igual. Tú por eso no te sientas mal, porque me parece muy interesante, y tómate el tiempo que necesites, incluso para engarzar y hacer lo que creas conveniente para explicarnos justamente lo que quieres explicarnos. Por otro lado, yo entiendo que esto tendrá mucho que ver con cómo se forjó la historia, el origen de la hidra. Exactamente, exactamente. Yo, digamos, detecté que las organizaciones criminales aquí, y te menciono algunas que tú puedes googlear luego, por ejemplo, la Jauría, por ejemplo, los Pulpos, la Gran Alianza, son grupos criminales que ya llevan un buen rato operando. Pero yo me di cuenta de una cosa. En el momento en que un cabecilla o un líder de esta organización era asesinado o era encarcelado, inmediatamente los lugartenientes tomaban su lugar. O bien, por ejemplo, la jauría se quedaba sin líder, entonces se quedaba la jauría y luego se abría otra que era la nueva jauría, ¿no? O la jauría nueva generación. Entonces, a mí me pareció ver que tenían el mismo funcionamiento que la hidra, que es este monstruo mitológico, ¿no? Que tú le cortas una cabeza y salen tres más y no hay cómo matar al monstruo. Entonces, más o menos para mí esa era una forma en la que yo podía entender, aproximarme a entender la dinámica criminal en el Perú, que por lo demás no tenía mucho donde agarrarme tampoco, porque no habían libros de este tipo. Entonces, ha sido un poco explorar y quizá meterle un poco de inventiva para poder entender, ¿no? Sí, 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 sí. Y después también está otra obra tuya que se llama Las huellas de la hidra, en la que nos dices lo siguiente: crimen, política y escritura. Un cóctel pensado para los fans del origen de la hidra. ¿Qué es lo que tiene que ver esta obra con la anterior? Bueno, tiene que ver en el sentido de que las huellas de la hidra es una recopilación de columnas que yo tenía en el periódico, ¿no? Y de hecho la columna se llamaba La Hidra, ¿no? Que ya prácticamente es una marca asociada a mí. Yo ahora tengo un podcast criminal que intenta explorar qué es lo que está pasando, porque ya ves que no te va a dar tiempo de escribir todo lo que está pasando. Entonces necesitas nuevos medios para seguir analizando el tema. Y también se llama La Hidra. Entonces, de alguna forma se ha quedado eso, ya se asocia, cuando se dice La Hidra, se asocia al nacimiento de la mafia en el Perú, ¿no? Y bueno, estas son columnas, sí, efectivamente yo puse criminalidad, política y escritura por las partes en las que los fui dividiendo el libro. Política, porque cada vez más las organizaciones criminales ya dejaron de captar alcaldes o gobernadores regionales, y ahora son los alcaldes y gobernadores regionales los que han creado sus propias organizaciones criminales. Esto no te sonará una locura, pero es exactamente así. Ellos entendieron que tenían la sartén del mango y dijeron: ¿por qué en lugar de que estos tipos nos paguen a nosotros un cupo, nosotros nos ocupamos del negocio y nos quedamos con la ganancia más grande? Y así fue como ha crecido también ese subfenómeno, ¿no? De la política criminal. Eso por un lado. Y luego el tema de la escritura eran algunas columnas donde yo reflexionaba un poco sobre lo que hago, cómo, digamos, cuál ha sido este proceso de transformación personal que yo he sentido, ¿no? Desde mi primer libro hasta ahora, ¿no? ¿Cuáles han sido, digamos, en todo caso, los elementos que la escritura me ha permitido detectar y entender mejor sobre este fenómeno? Entonces, y también es un poco confesional, ¿no? También es un poco confesional. O sea, yo ahí contaba, creo, en una columna, claro, cómo ser un escritor de novela negra ya te asocia inevitablemente a otras cosas, ¿no? Entonces, de repente un escritor de novela romántica, cuando le van a hacer una nota, se lo llevan a un jardín muy bonito, ¿no? A un museo, de repente un café. Pero cuando a mí me hacen una nota, me llevan debajo de un puente lleno de basura, todo oscuro, ¿no? Y pasó que en una de esas ocasiones me llevaron de verdad debajo de un puente a hacer una fotografía para un diario, y de pronto veo y hay un cuerpo que está cubierto con una sábana. Entonces yo dije:
y ya esto se está saliendo de control, ¿no? Entonces, cuando yo comencé a avisar, la gente de la producción se acercó y, bueno, felizmente, no sé si decir felizmente, entre comillas, pero de pronto el cuerpo que estaba ahí abrió la sábana y era un señor que estaba durmiendo ahí en la calle. Pero bueno, es el Bueno, tipo de cosas y anécdotas que contempla un poco dedicarse a esto, ¿no? claro, claro, claro. No, no, desde luego, y lo que cuentas es tremendo, vamos. Yo te voy a leer ahora una cosita, un texto que te va a Ujú. sonar, que te va a sonar. Y después del texto te haré la pregunta, ¿vale? Y tú ya me dices Vale, la respuesta. Camilo ok. Ballesta, la joven estrella de la canción violenta. Está herido y atraviesa los áridos paisajes de Baja California, en el noroeste mexicano buscando refugio. Quienes han querido matarlo y por qué. Hasta allí ha llegado, como tantas otras, persiguiendo el sueño americano. Preocupado por la falta de noticias en Trujillo, Perú, su madre languidece entre cartas, remordimientos y recuerdos. Empujado por ella, su padre intentará ir tras sus pasos y en ese camino, al tiempo que se le revelarán todos los puntos ciegos que han conformado la vida de su hijo, descubrirá también su propio destino. Esta es la sinopsis de Solo vine para que ella me mate. ¿Cómo fue tu experiencia con esta tu primera novela? Bueno, también es una experiencia muy especial, Leo. El origen de la hidra me dejó a mí la costumbre de ya leer sobre criminalidad, ¿no? Entonces, para entender un poco lo que ocurría en el Perú, yo tenía que contraponerlo con experiencias como la de Colombia o la de México. Entonces, yo me quedé leyendo mucho sobre el narcotráfico en México. Investigué, vi documentales y se me quedaron muchas cosas de esta como investigación, se me quedaron en la cabeza. Y una de ellas era el testimonio de una mujer que había contratado los servicios de los coyotes, ¿no? Que son también grupos criminales que pasan a inmigrantes mexicanos de la frontera, de un lado a otro de la frontera, ¿no? Para llegar a Estados Unidos. Entonces ella contaba que eran como 40 personas las que iban ahí y de pronto por alguna razón el cruce salió mal y los criminales, para no quedarse con esta gente, asesinaron a las 40 personas. Se agarraron y las masacraron y les dispararon a todos. Y esta mujer se quedó oculta entre los cuerpos, entre los cadáveres, hasta que los tipos se fueron. Y luego ella misma se levantó entre los muertos y empezó a caminar de regreso hacia México. A mí esa imagen, Leo, se me quedó tan marcada en la cabeza que dije, ok, ¿y qué pasa si no es una mujer, que no es una maestra, si no es alguien más? Entonces, yo tenía esta imagen de una persona que venía caminando por el desierto y era casi obsesivo, ¿no? Tenía esta imagen recurrente hasta que dije, ¿sabes qué? Si yo no descubro quién es esta persona que yo veo en mi cabeza, pues no voy a estar tranquilo. Y de hecho, esta novela, que fue mi primera novela, fue mi primera incursión en la novela, también le escribí muy rápido, yo debo haberle escrito en 3 meses y un poco más. También como poseído por la historia, como poseído. La primera línea me asaltó una noche y a partir de ese momento me pasé probablemente 90 noches seguidas escribiendo. Y bueno, al final salió una cosa que, digamos, no tenía cómo comparar con otra cosa que hubiera hecho porque era mi primera novela. Entonces le envié, digamos, un poco temeroso también, ¿no? Bueno, digamos, me había ido bien con el origen de la hidra, pero luego yo sentía que una novela era otra cosa, ¿no? Entonces, pero le envié, gracias a Dios se publicó esta novela, salió con Planeta, quedó finalista en el Premio Nacional de Literatura. La gente se ha quedado con la idea de que yo fui el que ganó ese año, porque fui el que hizo más bulla y el que reventó más cohetes, porque quien fue la ganadora y quien quedó como el otro finalista son escritores a los que yo he seguido durante toda mi carrera, o sea, gente de muchísima trayectoria, ¿no? Entonces, claro, ellos jamás podrán decir, sí, quedé en la terna con Charlie Becerra, ¿no? Yo soy el que puedo decir eso. Y yo digo, yo quedé en la terna con estos señores. Y entonces, Claro. fue una gran alegría y además que, a pesar de que el proyecto no terminó concretándose, una productora de Los Ángeles compró los derechos cinematográficos de esa historia.
Entonces, pues ya, muy, muy feliz, la verdad, muy contento con cómo resultó todo. Y curiosamente hay gente que todavía me sigue descubriendo por esa historia. Que tú sabes, siempre la primera novela es especial, ¿no? Nunca, nunca más Sí. tendrás una primera novela publicada. Entonces, la recuerdo con mucho cariño. Qué bien, qué bien. Lo cuentas también con mucho cariño y eso está muy bien. También, a ver, después de eso, también, a ver, tú no te vienes y escribes también Cachorro en el año 2020. Cachorro ¿De qué fue trata una tu novela novela. Cachorro? Bueno, ahí tendría que hablar de otro libro también que es Gringallo, ¿vale? Gringallo Venga. es un libro de no ficción sobre quien es, digamos, el joven sicario más conocido del Perú, ¿no? Que es Alexander Pérez Gutiérrez, alias Ujú, Gringallo. Gringallo porque era como ujú, gringo, ¿no? Este, y bueno, yo ujú, escribí esa investigación, que es un perfil criminal, pero luego me quedaron muchas anécdotas y muchas cosas que no iba a poder poner en ese libro porque no tenía cómo sustentarlas. Serán cosas que me habían contado y que no tenía, digamos, el papel con el cual soportarlo. Y con todas esas anécdotas que se me quedaron como en el tintero, yo terminé escribiendo una novela, ¿no? Que es Cachorro. Que yo digo, uno es el lado A y el otro es el lado B. Entonces Cachorro cuenta quizá la historia secreta detrás de Gringallo, ¿no? A través de otro personaje, claro, donde vemos cómo es el inicio y la transformación de un niño en situación vulnerable a convertirse en un sicario de la jauría. Por eso se llama Cachorro, ¿no? Porque es un sicario de la jauría. Entonces fue muy interesante, la verdad. Ese libro yo lo autopubliqué durante la ujú, pandemia. Me ujú, parece que en 2020 terminó saliendo ese libro. ujú. Y caminó muy bien. Yo vendí, claro, desde mi casa, desde la computadora, digamos, vendí muchos, muchos ejemplares. Creo que llegamos hasta una cuarta edición. Y es precisamente un libro también que caló mucho porque recuerdo, y esto no lo he contado muchas veces, pero así como saqué una edición impresa aquí en el Perú, también subí la novela a Amazon, ¿vale? Ujú, A Amazon. ujú, Y comenzó a caminar muy bien, la gente de otros países lo comenzó a comprar, y yo veía cómo iban las ventas, la verdad que fue una experiencia muy bonita. Sin embargo, esta novela abre con una escena bastante cruda, que es de un tipo, un pederasta que quiere aprovecharse de estos jóvenes en situación vulnerable. Y hubo personas que al leer en la novela sintieron que esa novela afectaba su sensibilidad. O sea, era una novela, ¿no? O sea, no buscaba ni promover nada de eso. O sea, yo contaba que de hecho era un testimonio directo que no había podido probar y yo lo puse en el libro. Entonces ujú. mucha gente se sintió afectada por eso y empezó a denunciar el libro. Y tal es así que de pronto Amazon me cerró la cuenta. E incluso se quedó con el dinero de las ventas. Nunca me llegó a liquidar y se quedó ahí. Entonces, también por eso es que yo ya luego ya no he sido muy de subir cosas a Amazon porque ya no quiero que me vuelva a pasar. Sin embargo, una de las personas que compró la novela por Amazon fue un escritor mexicano que se llama Atzin Nieto. Atzin Nieto me parece, sí. Él es un escritor mexicano, leyó la novela, le gustó mucho y se la recomendó a su editor ahí en México. Y al final la novela salió publicada en México ya con un editorial. Y así hizo un camino que a mí me ha sorprendido mucho porque el año pasado un alumno de la maestría de literatura en la Universidad Católica de Chile contempló la novela para hacer, digamos, un estudio, una tesis de maestría, comparando novelas dentro de la tradición sicaresca, ¿no? Es decir, la novela sobre sicarios. Y ponía de un lado a Fernando Vallejos, ponía de un lado creo que Jorge Franco también, que tiene a Rosario Tijeras, y mi novela, mi humilde novelita, ¿no? Mira con estos nombres. Y pasaba algo bien interesante porque Cachorro es una novela contada en primera persona.
Es decir, Mm, es el sicario, es prácticamente como se llama una novela apostólica, ¿no? Es el apóstol hablando de su maestro. Y en esa novela, el sicario, que ya es un tipo grande, cuenta cómo comenzó, digamos, y la persona que lo introdujo en el mundo del crimen y todo eso. Y lo que señala esta tesis a mí me pareció muy interesante. De hecho, me invitaron virtualmente a la sustentación de la tesis y decía, a diferencia de las otras novelas que estamos reseñando aquí, en Cachorro no se percibe la visión ilustrada del escritor, ¿no? O sea, no soy ujú. yo como escritor que puedo saber mucho de prosa y de vocabulario. No es eso lo que se plasma en la novela, sino lo que intenta hacer casi un testimonio directo del personaje. Entonces, a mí me sorprendió mucho, nunca fue mi intención hacerlo, pero sí sentía que era la única forma de retratar la crudeza del Ujú. mundo del que salen este tipo de personas. De hecho, fue muy emocionante. O sea, yo sentía que la tesis era mía, porque yo estaba viendo así como ahorita que estoy conectado acá, y de pronto le dan la nota más alta. Entonces yo lo celebré como si fuera un trabajo mío y dije, bueno, si yo fuera lo suficientemente inteligente como esta persona que está sustentando esta tesis, probablemente no tendría que escribir esto. También dije, bueno, ojalá mi mamá hubiera estado acá para escuchar esto, porque me siento, pero un ganador absoluto. Entonces, así ha ido esta novelita, que no es muy larga tampoco, es casi una novela corta, ha ido siguiendo ese recorrido. Y ahora, de hecho, venía hablando esta semana con un editor que me preguntó por los derechos, a ver si es que los tenía. Entonces, quizá vuelva a salir una nueva edición, vamos a ver. Ah, pues mira, pues a ver si. Te quería también, porque claro, aquí tú tienes también una obra que se llama Ajuste de cuentos. Un policía que busca asegurar su jubilación asesinando por encargo, un narco acorralado en sus últimas horas de vida, un traficante cuya propia madre acaba de poner la soga al cuello, un escritor que está dispuesto a matar para hacer mejor su trabajo. Esos son algunos de los personajes que pueblan esta historia, este libro de historias policiales. Yo me pregunto, ¿te sientes más cómodo en el relato o en la novela? Porque aquí defines varios relatos y los hace muy bien, ¿no? Bueno, mira, la verdad es que yo me encuentro más cómodo en la novela. Porque la novela me permite explayarme más. Luego, después de ese libro, yo he escrito un par de cuentos más, pero sí, es más, siento que en cuanto a proporción de horas, tiempo y extensión de lo que uno escribe, me termino demorando más en un cuento, o sea, porque tengo que calcularlo más, cortar algunas ramas para no irme por ahí. Entonces, pero sí, también, de hecho, en ese cuentario fue la razón por la que yo he terminado descubriendo la autopublicación. No sé si tú recuerdas, Leo, que durante la pandemia muchas, no sé, páginas de internet o canales de streaming comenzaron a liberar contenido gratuito Ujú, ujú. cuando creíamos que solo íbamos a estar en Sí, nuestra sí, casa sí, sí, unas 3, 4 semanas. Entonces, yo exactamente. tenía ese libro de cuentos, lo tenía ahí terminado, no lo había publicado y dije, oye, de repente, ¿qué pasa si hago lo mismo? Voy a liberarlo de forma gratuita para que la gente que no me conoce me pueda leer. Y así fue como termino descubriendo la autopublicación en Amazon, ¿no? Lo subí, recuerdo, y la promoción del libro gratis es por 5 días. O sea, solo durante 5 días la gente lo va a poder Sí. descargar gratuitamente. Entonces, bueno, lo lancé, puse los 5 días, se descargó mucho, incluso uno ve ahí de qué país se lo están descargando. Muy interesante, me gustó mucho. Y ya se cuenta que lo subí un lunes y ya para el viernes yo sabía que eso iba a quedar ahí, ya no se iba a poder descargar. Pero ¿sabes qué pasó? Una cosa que a mí me resultó mágica y es el hecho de que me desperté el sábado, abrí el dashboard, ¿no? El panel de ventas, Sí. y el sábado, que ya no era gratis, había 2 ventas. Creo que había ganado creo, que 30 centavos de dólar. O sea, pero esos 30 centavos me demostraron una cosa, que a pesar de que no había, digamos, el canal tradicional de un editorial,
la Sí, venta era posible. Eso es como demostrar la existencia de una nueva especie. Aunque no la ha visto, eso me demostró que había un camino por ahí. Y luego lo seguí explorando. He aprendido muchísimas cosas. Claro, y creo que al final eso terminó propiciando que yo entendiera que el Internet es realmente una herramienta poderosísima que los escritores a veces no utilizamos sí. en todo su potencial, ¿no? Mm, Me sí, demostró sí. también que para muchos escritores es un gran camino por el cual se pueden seguir desarrollando y que en realidad no hay que tenerle miedo. O sea, tú te habrás encontrado con personas que ven quizá el hecho de que produzcas contenido literario casi como una perversión del oficio del escritor, ¿no? Porque el escritor tiene que estar ahí en su guardilla, eh, rodeado de libros apolillados y escribiendo casi y con media botella de ron ahí al costado. Entonces, Tres paquetes de tabaco, el ron. exacto, exactamente, ¿no? Atormentado. Y en realidad, creo que es un acto de justicia el hecho de que tú te esfuerces tanto en una novela o en un cuento o en un texto literario y que luego lo dejes a su suerte, ¿no? Y que ya es como tener al hijo y ya no lo llevas al jardín, ¿no? Le dices, ya bueno, ya haz lo que tú quieras. Claro. Hay que estar ahí por los libros de uno también, ¿no? Sí, no, hablando de la autopublicación o de la publicación vía Amazon que tú comentabas, que también eres un autor híbrido, yo he autopublicado todas mis obras y estoy, a ver, lo que buscaba lo he encontrado. ¿Qué buscaba? Pues yo, por mi carácter a priori, no quería esperar tanto, no quería esperar un año, dos, tal. ¿Por qué? Pues porque, bueno, porque en ese momento pues era una persona bastante ansiosa, digámoslo así, y no podía, mi organismo no podía resistir todo eso. Entonces dije, mira, el mejor juez que hay sobre ti mismo vas a ser tú. Y tú vas a afirmar eso y la gente te va a dar su juicio sobre eso y tú tienes que valorarlo, tienes que aprender, tienes que tal, tienes que cual. Aprende a maquetar, aprende a hacer portadas, aprende a escribir, aprende a lo otro, aprende las técnicas, lo otro. Y eso fue todo lo que hice. Al final dije, mira, me voy a montar un blog para darme un poquito de publicidad a mis obras, tal. Empecé a hacer entrevistas, empecé a publicar artículos sobre mi experiencia, sobre tal, sobre cual. Ahora ya he pasado al formato vídeo y audio. Conozco a gente formidable como tú. Yo estoy súper encantado en lo que tú comentas, pero porque yo soy una persona inquieta a la hora de saber sobre los demás. Vale, yo conozco mi experiencia, pero quiero saber la tuya. Cuéntanosla para abrir puertas y ventanas a otra gente. Exactamente, exactamente. Yo te entiendo mucho, creo que me estoy dando cuenta que tú y yo nos parecemos mucho en cuanto a la personalidad. Y ahora que yo comento estas cosas, yo digo un par de cosas. Nunca en la historia de la humanidad los escritores hemos tenido este tipo de herramientas y nunca ha sido tan accesible llegar al lector. Jamás, nunca en la historia. Entonces, en principio hay que sentirse afortunado de estar viviendo este momento. Y segundo, si yo volviera a empezar, es cierto que yo no empecé con la autopublicación, a mí me publicaron de forma tradicional, pero si yo volviera a empezar, tuviera que regresar a la casilla uno de este juego, apostaría por la autopublicación, porque no pierdes el tiempo y empiezas ya a ganar tus primeros lectores. Vas avanzando, aunque sea de uno por uno, pero vas avanzando. Es lo primordial. Como cuando dices, bueno, no, si no puedes correr, camina, y si no puedes caminar, pues gatea. Eso es exactamente igual. Hay la posibilidad de hacerlo ahora y creo que hay que aprovecharlo. Y bueno, ya ves tú que hay ahora grandes escritores del formato tradicional que empezaron en la autopublicación. Yo creo que, a ver, tiene que haber de todo. Es decir, la democratización, como podríamos decir, de lo que es la escritura, ha venido con cosas buenas y cosas malas. Te encuentras gente que no hace bien su trabajo y al final Exacto. hace que el trabajo de los demás, eh, digámoslo así, pueda ser criticable. Sin embargo, si tú haces una buena maquetación, ofreces un buen producto, tienes una serie de lectores que lo aprecian y tú estás esforzándote, eso se va a notar. Porque cuando alguien sostenga el libro y vea la maquetación y vea que tú lo has hecho y que está hecho con cariño tal, bueno, pues las críticas, si las hay a tu primera novela, serán menos duras porque al final se nota que tú lo has hecho con todo el empeño. Ese soy yo.
Yo, por ejemplo, no hago reseñas negativas de nadie, yo no gano nada por hacer algo. A mí me gusta una novela y hablo de ella, me gusta un relato y hablo de él. Me gusta un autor y lo recomiendo. Es decir, ahora yo no me voy a poner a denigrar el trabajo de nadie porque no estamos aquí para eso. Aquí estamos para fomentar la escritura y para intentar que la gente mejore, no quitarle las ganas a la gente de escribir, que no es bonito eso, ¿sabes? Entonces, yo, pues sí, abogo por la autopublicación, creo que es un buen medio para la gente foguearse, creo que es un buen medio para la gente poder, digámoslo así, vencer el síndrome del impostor, conocerse a uno mismo, trabajar, trabajar y trabajar, porque si la gente supiera todo el trabajo que hay detrás de la autopublicación, y quizá no criticarían tanto la autopublicación. Y después te formas en cursos de escritura, que es lo que he hecho yo. Yo he firmado en la Feria del Libro de Valencia. Tengo intención, si puedo, de firmar en otras ferias. Ahora quiero presentar mi nueva novela, pero quiero hacerlo cara al público. ¿Por qué? Porque he ido ganando en seguridad, porque he ido ganando en mí mismo. Todo eso me lo ha ofrecido la literatura, la escritura. No me lo ha ofrecido, no lo he ganado yo por mí mismo. A mí eso lo he ganado en personalidad cuando yo he sido una persona siempre muy segura de mí mismo, pero llegó un momento que, bueno, por azares o por devenires de la vida, pasé un momento de depresión y demás, y todo, y venía todo muy bien dicho por lo que comentabas tú antes, por los niños. Es decir, yo tuve una hija y a mí me vinieron todos los miedos del mundo. Y yo lo pasé francamente mal. ¿Cómo voy a yo salir adelante con una niña? Tal, la protección, lo otro. Y mira que yo estoy felizmente casado, quiero mucho a mi mujer, quiero mucho a mi hija y estamos todos muy bien en familia. Mi familia bien, su familia bien, nos llevamos todos perfecto. Pero a mí me entraron esos temores, yo sostenía a esa niña, la veía tan frágil y tal, y a mí se me vino el mundo encima. Entonces yo dije, ¿cómo es? Soy padre, esto, tal, ahora, ¿y si me quedo sin trabajo? Y sí, me vinieron todos los y sí seguidos, Charlie, y me derrumbé, ¿sabes? Y al final he tenido que salir adelante, pues bueno, en fin, terapia, lo otro, no sé qué, y al final este tipo de cosas que estoy haciendo contigo es lo que me da mi vida ahora y no importarme la crítica de los demás con respecto a la crítica destructiva, siempre crítica constructiva. Y si yo no la hago, al final he aprendido que es que si yo no la hago y esos son mis valores, tampoco tengo que tener en cuenta los valores del resto, más que los míos. Exactamente, exactamente. Leo, has dicho cosas muy valiosas y en verdad, este oficio es de valientes, Leo. Este oficio es de valientes. Y además hay otra cosa, que la valentía no es que no tengas miedo, como dice el Chapulín Colorado, ¿no? No es Qué que no bueno, tengas miedo, el es que Chapulín Colorado. tienes que hacerlo con miedo, ¿no? Eso es ser valiente, que a pesar de que tienes miedo, tienes que hacerlo. Y además, qué bonito, tienes una hija, Leo, tienes una hija. Sí, tengo una hija, tiene 13 añitos, cumple 14 y cuando, ya te digo, cuando nació a mí me cambió la vida. Yo vivo por ella, yo vivo por ella. Te pasará a ti Qué como lindo lo que padre, dices. te pasará a ti como padre con tus hijas. Yo vivo por mi hija, antes vivía, bueno, a ver, vivía por mí mismo, obviamente, pero mi sobrino siempre he tenido un punto paternal, maternal, de que me han gustado mucho los niños y bueno, yo cuando nació mi hija, mi vida cambió completamente. Es decir, yo como aquel que dice, yo lo digo muchas veces, digo, no te voy a decir que dejara de vivir, pero se transformó mi vida para que ella viviera mejor y que viera el mundo desde una perspectiva, pues bueno, que mis inseguridades no trasladárselas y todo este tipo de cosas que al final es complicado, pero quieres que esa persona sea mejor que tú, digámoslo así, ¿sabes? Exactamente, exactamente. De verdad me emociona lo que dices. Qué bonito. Además, los papás que somos escritores, siento yo que, bueno, a Dios gracias, desarrollamos un tipo de sensibilidad que luego a los hijos les sirve mucho, porque tú estás acostumbrado a ponerte en la piel de personajes Mm. y lo harás también de ponerte en el lugar de tu hija muchas veces, aun cuando sea doloroso o cuando parezca difícil, pero ya tienes un expertise haciéndolo. Entonces, mira, yo lo que he aprendido de mi experiencia como hijo y de mi experiencia como padre es que ya la vida es bastante difícil.
ya la vida es bastante difícil. Y lo que uno más necesita, pues, es el amor y la comprensión de la gente más cercana que tiene. Entonces, nada, oye, yo te felicito mucho, en serio, y qué bueno encontrar un colega, no solo escritor, sino de papás de niñas. Muchas gracias, hombre. Igualmente, igualmente. Se nota, es que la mirada tuya es limpia, ¿me entiendes? Se nota, se traslada. Entonces, para mí eso es importantísimo. Y que digas las cosas de corazón y las digas de ese modo, a mí me llenan muchísimo. Y te lo agradezco y te lo traslado a ti también, ¿eh? De que es de ida y de vuelta mi admiración. Eso por supuesto. Y pasando al plano literario de nuevo, te quería felicitar antes de que se me olvide, porque yo hago mis apuntitos aquí, ¿sabes? De vez en cuando, Ah, para que no se me olviden las cosas mientras hablamos. Y es que Ajuste de Cuentos es un titulazo, amigo. tenía otro título, pero lo cambié a última hora porque no, ya no sé si lo No me escuché digas el o si anterior, por favor. No me digas el anterior. Simplemente te digo que este ya. me ha encantado, tío, ¿sabes? Es que juegas ahí con el simbolismo y con el juego de palabras, que es sensacional, Claro, claro. ¿sabes? Claro, claro, sí, sí, en el momento que lo vi en mi cabeza lo supe, ¿no? Esto tiene que ser, además porque no lo había visto utilizándose de ese tipo. Yo vengo de la publicidad, del mundo de la publicidad. Para mí, el juego de palabras es casi como trotar en las mañanas, ¿no? Siempre estoy pendiente de ese tipo de cosas y es una cosa que también he utilizado mucho en las novelas infantiles. Siento que es un factor como muy lúdico, muy divertido y que aporta mucho. Claro, claro. Y además de verdad. Y después también, pues bueno, te quería comentar que quería yo saber qué te llevó a escribir Bultos Negros y qué aprendiste tú como autor y como persona durante el proceso de creación de esa historia. Bueno, sí, Bultos Negros es quizá mi policial más policial, ¿no? Porque ahí hay asesinatos, crímenes, un enigma, hay que buscar las pistas, es como mi policial más puro, digamos. Ahora, el disparador de esa historia fue una cosa que ocurrió también en el Perú, la verdad, no sé cómo lo habrán vivido exactamente en España, pero comienza la pandemia, se reportan los muertos por el virus y de pronto el sistema de salud colapsa completamente, las morgues colapsan, no había forma de mantener los cadáveres ahí, y entonces se comenzaron a acumular uno sobre otro en bolsas negras, ¿no? En bolsas negras, cuando había bolsas, porque luego también se acabaron. Eh, y entonces vi un par de reportajes donde ya se comenzaba a decir que había algunos cadáveres que, ponte, habían entrado al hospital por una fractura de hombro y de pronto le decían, no, este señor estaba con el virus y mandaban una urna a la casa de la familia. Y decían, pero acá, ¿qué pasó? Y como no había, digamos, autopsias ni un protocolo para hacerlo en ese momento, entonces básicamente en esa época hubo muchos fallecimientos que se les atribuye a los efectos del virus, pero en los que en realidad tú no sabes si es que realmente ocurrió eso, ¿no? Y yo recuerdo que conversando con mi papá sobre este tema, esa es una de las veces donde mi papá, que es un gran lector, me ha dejado caer algo que ha aprendido como una novela, ¿no? Y él me hizo una pregunta. ¿Y qué pasaría si alguien estuviera asesinando personas y haciéndolas pasar como muertos del virus? Entonces dije, ahí hay una historia. Ahí hay una historia. Entonces, básicamente, Bultos Negros trata de eso, ¿no? Esta es una enfermera que tiene un tío que es un ex brigadier de la policía, que encuentra un cadáver que, no, que es un muerto, pero que lo han hecho pasar como si fuera un enfermo del virus, pero que no tiene nada, y es más, y lo han asesinado a balazos. Y entonces ahí arranca la historia. Pasó una cosa, Leo, con esta novela, también la publiqué creo en el 2021, todavía estábamos Sí. en un ambiente, digamos, pandémico, Ujú. y pasó una cosa loquísima. La gente que adquirió la novela y que la leyó, de hecho, recuerdo mucho a la chica que maquetó el libro, que la editorial contrató
tuvimos un Zoom ya antes de la publicación y mientras conversábamos me dice, ¿sabes qué, Charlie? Leí tu libro, yo estoy segura que eso le pasó a mi padre. Y rompió a llorar. Y nos contó, a mí y al editor, nos contó una cosa que nos dejó de una pieza, que es lo que te decía, ¿no? Mi padre entró por una cosa, pero al final llegó una urna a nuestra casa que no sabemos si siquiera son las cenizas de mi padre, ¿no? Y nunca probablemente tendremos certeza de eso. Entonces mucha gente atravesó este tipo de dramas y creo que a pesar de que es una novela policial, toca también cosas que la gente le tocó vivir en soledad y en silencio, y que de alguna forma este libro sacó un poco a la luz, ¿no? Sí. Yo te quería preguntar, porque esta pregunta no... A ver, la he hecho más por intuición antes de sentarme a hablar contigo que por el mero hecho de hacértela, pero creo que a medida que hablamos es más acertada. Y mira que no había hablado contigo, había tenido esta conversación tan profunda. ¿Cuál es el papel que tiene la familia en tus obras? ¿El papel que qué? Perdón. De la familia en tus obras, la familia. Ah, de ¿Cuál mi es el familia. papel? No, de tu familia, no, de la familia en general, de la familia Ah, de de la cualquier familia en persona. general. Entiendo. Bueno, y ya cuando uno lleva unos cuantos libros escritos, se da cuenta que hay temas recurrentes, ¿no? Que aparecen casi sin que uno los pida. Ya está. Ya están puestos ahí y se van a manifestar de una forma u otra. En ese sentido, yo siento que siempre hay una dinámica de padres e hijos en mis novelas. Ahora que te hablaba de Bultos Negros, por ejemplo, el personaje, que es este ex brigadier de la policía, ha perdido un hijo, ha fallecido el hijo. Entonces, buena parte de su gesta, digamos, es conducida por ese hecho que marcó su vida para siempre. En el caso de Solo vine para que ella me mate, eh, buena parte de la novela es un padre que va en busca de su hijo, a ver qué pasó con él, que se le perdió, que ya no dio señales de vida. Y como tiene su otro hijo en la cárcel, que va a cumplir una cadena perpetua, dice, solo me queda un hijo, este tampoco lo puedo perder. Entonces se va y busca. Y Víctor Ocampo se llama el padre, solo viene para que ella me mate, que es un señor que se dedica a pintar casas y hace taxi. O sea, nunca ha tenido, digamos, no es una persona con recursos, pero ya no solo con recursos económicos, sino de una preparación para ir y hacer una investigación a otro país. Entonces, me llama mucho la atención la figura del padre, ¿no? Imagínate, o sea, mi primera novela infantil se llama Un papá de repuesto. O sea, y ahí te lo estoy diciendo todo en el título, ¿no? Entonces, no solo de ida y vuelta, digamos, para con mi padre, sino que ahora yo siento de mi lado hacia el de mis hijas, ¿no? Entonces, es cierto que eso siempre es un tema dentro de la literatura, pero en todo caso yo siento que es un tema que me toca mucho a mí. Ujú. Y yo me pregunto, porque tú has escrito literatura infantil, criminal, zombies, porque también has escrito zombies, ¿sabes? Y me gustaría que me hablase de los zombies y de Claro, qué es lo claro. que te atrae a ti de esa literatura, llamémoslo apocalíptica, ¿no? ¿Sabes? Y Sí, de todo ese género. ya solo me falta publicar libros de cocina, Leo. Libros de cocina, Oye, pues siendo de Perú, seguro que serían unos libros formidables, oye, ¿sabes? Sí, avísame, porque es que la comida Ya está. peruana es la leche, ¿eh? Qué buena, ¿eh? Decidido, decidido. Bueno, Dead Park se titula esta novela que es de zombies, ¿no? Que es como, yo lo explico, es como si existiera un Jurassic Park, pero con zombies. Y pasó una cosa muy bonita, Leo, ahorita que mencionabas esa novela, y te lo comento aquí, en esta conversación que está tan amena, la verdad. Yo tuve una presentación hace poco en la Semana Negra en Gijón. Sí. Fui para allá, de hecho Aquí en fue mi España, primera experiencia en la Semana Negra, ¿no? aquí en Eh, España. Sí, 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 estuve hace unas 2 o 3 semanas, me Ay, qué parece. bien, qué bien. Bueno, yo llevé libros, llevé ejemplares de Aullar las sombras, que es la novela del narcotraficante. Ujú. Eh, entonces ocurrió que un día antes de mi presentación se me acabaron los libros. O sea, no llevé tantos por tema de equipaje, ¿no? Además,
esa novela es media gordita. Eh, pero ya, hazte cuenta, mi presentación era el miércoles y el martes ya no tenía ejemplares. Pero igual, fui e hice la presentación de ese libro y que ya no había por ahí. Hice la presentación y dije una cosa en la presentación. Dije, bueno, la verdad me hubiera gustado tener algo que firmar hoy día, ¿no? Porque es mi presentación, nada. En fin, acabó la presentación, se acercaron unas personas a conversar un poquito sobre lo que yo había contado. Entonces conversamos y se acercó un señor ya de una edad, y me dijo, mira, este lo encontré en Barcelona la semana pasada. Y me entregó un ejemplar de Dead Park. Y yo dije, hombre, ¿y este? Sí, me dijo, lo encontré y como vi que ibas a estar acá, te lo he traído para que lo firme. Justo lo que yo decía en la presentación. Y dije, Qué bien. oiga, maestro, le dije, muchísimas gracias, no sabe qué alegría que me ha dado. Porque es como, no sé, pues un amigo del barrio que te lo encuentras en Japón, ¿no? Caminando por ahí. Y le firmé el libro y le dije, pero bueno, este no va de novela negra, de lo que hemos estado hablando, ni de narcos y todo eso. Y me dijo, no, pero es una historia muy loca, me dijo, muy loca. Y te Entonces, ha dado bueno, mucha alegría salirte de sí, la no, novela negra, te ha dado alegrías, ¿no? muchísima, muchísima. En realidad todos mis libros, amigo, todos mis libros, de alguna forma u otra, han sido, digamos, no hay ningún libro del que haya renegado hasta ahorita, felizmente. ¿Cuál ha Pero sido tu en el caso de mayor, ¿cuál ha sido tu mayor desafío como escritor? Bueno, sin duda, Aullar las sombras, sin duda Aullar las sombras. Es la novela que más tiempo me ha costado. De hecho, la escribí 2 veces. La primera versión yo tenía unas 180 páginas, que era un libro en ese momento de investigación periodística. Y llegada a las 180 páginas me di cuenta que estaba cometiendo un error, estaba metiendo las 4 patas. Dije, pero acá hay una novela. Lo que pasa es que, a ver, hay un elemento muy curioso dentro de la novela negra sudamericana, ¿ya? Que es el elemento sobrenatural, ¿ok? Es casi como un guiño al realismo mágico. Por ejemplo, en el caso de Humberto Vargas, que es este narcotraficante, él trabajaba con brujos que le adivinaban y le decían, oye, haz esto, no hagas lo otro. Entonces, de hecho, la razón por la que a él lo capturan en Estados Unidos, la DEA, fue porque él de alguna forma no oyó los consejos del brujo que trabajaba con él. 48 horas antes de su viaje a Estados Unidos, donde tenía que recoger $5 millones para el cártel, el brujo le dice, va a buscarlo a su casa, porque el brujo vivía en la selva peruana. Se toma un bus de 18 horas, me parece, llega a Lima, donde vivía Humberto, y le dice, Humberto, si tú viajas, no vas a regresar. Yo te he visto, he hecho un viaje en ayahuasca y he visto cómo te capturaban. Es más, con helicópteros te van a capturar, le dice el brujo. Y entonces Humberto piensa y dice, bueno, este señor quiere un dinero, ¿no? O sea, para que no moleste, ¿no? Y va y saca $10,000, que es como, no sé, un billete de 10 euros para ti, para mí. Saca $10,000 y le quiere entregar al brujo, y el brujo agarra el dinero y lo bota. Y le dice, no, es que no sabes, yo te he visto que te van a capturar, no vas a regresar. Y 48 horas después, Leo, lo capturan exactamente como el brujo ha visto que lo capturaban, con los helicópteros, con todo, y lo que le promete la policía, la DEA de Miami, es, tú no vas a regresar al Perú. De hecho, así es como arranca la novela en esta segunda versión, que fue la versión final. Pero en la primera versión, estos relatos no existían. Porque yo decía, a ver, ¿qué sentido tiene meterlo en un libro de investigación periodística? No, nada que ver. Pero dije, ahí hay una riqueza que yo debería plasmar. Y así fue como nos pasamos a la segunda versión, que ha terminado siendo esta novela. Pues yo ahora, como queda poco para acabar la entrevista, yo me voy a ir un poquito más al lado humano, en lugar de irme al lado literario, que lo voy a dejar para la entrevista escrita, si te parece bien. Y te Ah, voy a perfecto. preguntar qué es lo mejor que te ha dado la escritura. ¿Qué es lo mejor que queda, amigo? ¿Qué te ha dado la escritura? Tantas cosas bonitas, tantas cosas bonitas. Pero quizá la más importante sea
la victoria personal, que es poder dedicarme a lo que amo, ¿no? Hacer lo que realmente me apasiona. Yo, cuando decías que tú eres una persona que está a veces muy pendiente de lo que hace y casi como una obsesión, yo también soy así. Yo me obsesiono mucho con lo que hago. O sea, yo desayuno, almuerzo y ceno esto. Y el día que no lo sueño es raro, porque todo el tiempo estoy pensando en función de esto. Entonces, para mí es un triunfo. Es cierto que mis regalías y derechos de autor todavía no me permiten cubrir los gastos que implica mi vida, pero lo compagino con mi trabajo como escritor fantasma, o sea, como se dice, negro literario, ¿no? Sí, sí. Eso es, digamos, de donde vienen mis mayores ingresos hasta ahora. Pero igual, o sea, a veces me detengo, leo y de pronto me cae otra vez la revelación y decir, oye, yo me gano la vida escribiendo, yo escribo para comer. Entonces, para mí, eso es probablemente lo más bonito que me ha dado la literatura, ¿no? A pesar, mira, que me vayan bien las cosas, bueno, yo siempre le agradezco mucho a Dios por eso, pero creo que hay una victoria muy personal cuando tú eres capaz de sentarte y escribir eso que te late, que te martilla la cabeza y que quiere salir de ti. Entonces, más allá no sé, de los reflectores o la prensa o el éxito, digamos, a nivel público, yo creo que eso es una gran victoria personal, la capacidad que tienes de sentarte y plasmar eso que quieres. Entonces, yo diría, yo me quedaría con eso, ¿no? Claro, luego mañana nos encontramos, me preguntas y te digo otra cosa, pero Hombre, pero ahora todo mismo así, todo así. Hombre, faltaría más, pero bueno, que dentro de un tiempo te viene otra vez y tenemos otra charla de esta que me está encantando. Yo te quería preguntar también, igual que lo que te ha dado lo más bonito, te quería preguntar si consideras que te ha quitado algo. considero que me ha quitado algo. Eh, no sé, la verdad no sé. Mira, bueno, en todo caso me ha quitado un peso de encima, porque luego, mira, como te dije, yo vengo del mundo de la publicidad. Antes de dedicarme a la escritura tenía una agencia de publicidad. Y a mí me gustaba porque la publicidad se parece, en buena medida, es contar historias también. Eh, y ahora yo le decía, le decía a mi esposa, ¿no? Este negocio de la publicidad es hermoso, es lindo, tiene mucha creatividad, salvo por una cosa que te termina malogrando el día, que son los clientes, que curiosamente son la parte más importante probablemente del negocio. Sin clientes no hay negocio. Entonces, hoy que me dedico a esto, por ejemplo, nunca un lector ha venido y me ha dicho, hey, ¿sabes qué, Charlie? Este libro que has escrito no me gusta por esto. Es más, cámbialo. Cambia esta parte y me lo vuelves a dar. Que es lo que uno hace en publicidad, ¿no? Bueno, en este comercial de radio, quítame la frasecita esta y ponme otra cosa. Aquí no hay eso. Aquí no hay eso. Entonces, si me ha quitado algo, si es que me ha quitado algo, espero no darme cuenta que fue. Pues perfecto. Y quedan dos preguntitas, ¿vale? La penúltima sería si tienes confirmados nuevos lanzamientos o colaboraciones que puedas anticipar. Sí, claro que sí, amigo. Bueno, mira, muy contento porque yo tengo un libro que es mi penúltima novela que se titula Masacre. Salió Ujú. aquí en el Perú. El año pasado se publicó en Chile, una editorial que se llama Cormorán. Y ahora, en octubre, se va a publicar en Argentina con una editorial de allá. Entonces, también estoy viajando para la Semana Negra allá en Argentina para presentarlo y para participar de la semana. Entonces, muy contento por ese lado. En 2 meses también sale la segunda entrega de las novelas infantiles, que es de la saga de Mai y Nikki, ¿no? Que son estas hermanas. Sale la segunda. Y yo diría que si es que no pasa otra cosa, al menos ese es el año que tengo por delante. Pues un bonito año, ¿eh? Un bonito año. Mi Sí, enhorabuena. Mi enhorabuena. gracias. Y ya por último, ¿no? Un clásico en este programa, digámoslo así, que, Ujú. que nació, pues bueno, como para contar la experiencia, ¿no? De los escritores, en este caso Charlie Becerra, es formidable escritor peruano, como podéis ver, y mejor persona, si cabe. Y Pues, para quienes comienzan a escribir hoy, ¿qué consejo les darías tú basándote en tu trayectoria? muy buena pregunta, Leo, y me encanta. Eh,
A ver, creo que el primer paso que hay que dar es asumirse como un escritor o como una escritora, ¿vale? La gente por ahí no te va a querer creer, no, como se dice aquí en Perú, no te va a parar bola y no te va a hacer esto por ti. Pero tú sí tienes que asumirte como tal. ¿Por qué? Por distintas razones. Un escritor lee de manera diferente. Como decía García Márquez, lee con la llave de tuercas en la mano. No solo por diversión, sino también para entender cómo están escritos los libros, que es una cosa que enseña mucho y que luego uno aplica. Segundo, un escritor, al menos como yo lo considero y como yo lo contemplo, seguramente hay gente que no estará de acuerdo conmigo, lo cual es perfectamente válido. Un escritor escribe. Es decir, o sea, yo al menos de la gente que conozco que se dedica a esto, no es que pase 4 meses sin escribir, ¿no? O 2 meses sin escribir, que no se sienta, no hace una página. No, un escritor escribe y tiene que buscar la disciplina. Tengo un amigo peruano que vive mucho tiempo ya en España, con el que me he juntado hace poco también, que se llama Jorge Eduardo Benavides, escritor peruano, y él dice una cosa: tú esto lo puedes tomar como un hobby, perfecto, no hay ningún problema. Si quieres, puedes ser un escritor de domingos, no hay ningún problema. Pero no esperes tú que al ser tratado como hobby, te convierta eso en un profesional, porque ahí sí hay una gran diferencia. Me pareció brillante. Eso. No, desde luego, desde Y luego. más, y más importante, y yo diría, las editoriales con las que uno quiere publicar no están buscando aspirantes escritores, están buscando escritores, gente que es capaz de pensar no solo en función de un libro, sino de una obra, ¿no? O sea, porque ¿de qué me sirve publicar este señor si nunca más en la vida va a escribir? Entonces, claro, Claro. ni que fuéramos Juan Rulfo todos, ¿no? En fin. Entonces, eso sí, asumirse como uno, querido Leo. Porque si tú no te asumes como uno, no le vas a dar respeto a la profesión, al oficio, entonces no esperes que alguien más te lo respete por ti. Exacto. Yo lo que quiero, sí, por favor, que me repitas el escritor que dijo esta cita del escritor de los domingos, porque me ha encantado lo de los domingos, me ha encantado porque es que los domingos, es verdad, tú coges tu pluma o coges la sombrilla de la playa, tal, lo que sea, y te vas. Entonces eso es en tu momento de descanso lo que a ti te va a describir, ¿no? Lo que la gente te va a conocer. Dímelo, por favor, la cita de Exactamente. ese señor y, Sí, y él el se nombre. llama Jorge Eduardo Benavides. Jorge Eduardo Ujú. Benavides. Ya no estoy seguro si él dice lo de los domingos, quizás es una cosa que me salió a mí, pero igual queda bien que él lo haya dicho, ¿no? Sí, 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 sí. Yo debo decir, amigo, que lo que uno más necesita quizás en esta profesión es gente que te transmita su experiencia, ¿no? Porque realmente no hay un manual que te diga, bueno, 15 pasos para convertirte en escritor en un mes. No existe eso, tampoco te lo enseñan en la universidad, pero sí es necesario tener un mentoring, como se dice, ¿no? Alguien que funge de un mentor para que tú puedas seguir adelante. La carrera de cada uno y cada otro son diferentes, pero sí es necesario tener a ese alguien. Para mí lo es Jorge Eduardo Benavides, con el que me reúno casi yo una vez al año ahí en Madrid. Me da muchísimos consejos, pero el consejo que más me gusta es el que me da al final, porque siempre me dice, bueno, y después de haber escuchado todo esto, lo que te recomiendo es no me das mucho caso tampoco. Y ya está. Eso es lo mejor. Pues bueno, pues yo un saludo aquí a Jorge Eduardo Benavides. Invitado está si le apetece pasar por este espacio, este humilde espacio, y agradecerte a ti, por supuesto, que hayas querido pasar por este, como yo lo describo, humilde rincón de internet y el ratito que me has hecho pasar que me ha llenado de vida, vamos, me ha llenado el corazón, ¿eh? Muchísimas gracias, Me Charlie. alegro mucho, Leo. También ha sido un placer conversar contigo. De acá voy a comunicarme con Mari Carmen para agradecerle este contacto, de verdad que de hecho también es madre de puras hijas, ¿no? Parece que Sí. los escritores tuvieran algo, ¿no? Que tienen puras hijas. Y justamente yo, ahorita que estuvo Jaime Bailey aquí en Perú, él tiene puras hijas. Gustavo Rodríguez, que es el último premio Alfaguara, peruano, también puras hijas. Entonces pareciera que hay por ahí no sé,
un elemento que se repite, ¿no? Pero bueno, algo bien habremos hecho en la vida pasada, ¿no? Está claro. Pues nada, me despido de ti, fabuloso escritor, fabulosa persona, fabuloso padre, y espero que cuando tú saques alguna obra, la presentes o incluso porque a ti te dé la gana, me contactes, me avises y tenemos otra charlita como esta, ¿vale? Seguro que sí, amigo. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Muchísimas Pues gracias. Tomo la nada. palabra. Gracias a ti, un abrazo y a seguir fuerte, ¿vale? Venga, a cuidarse.